otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil. El Solar, un podcast de LT Radio. Un saludo a quienes nos escuchan. Yo soy Miguel Alejandro Hayes y este es El Solar. Para quienes sintonizan por primera vez este espacio, El Solar es un podcast para hablar de temas no comerciales, es un podcast para hablar de temas metatrancosos. Hola, soy Silvia Oliva y este es El Solar. La entrevista que escucharán hoy tuvo lugar en una tarde cualquiera del año 2015 y forma parte de los archivos del estudio de Pedro Pablo Oliva. Esto es una conversación informal de una de esas tardes en las que subo al estudio de mi padre, me pongo a conversar con él mientras él está en el sótano trabajando y bueno, hablamos de cualquier tema. Esa tarde me dio por colocarle un micrófono, digamos que me dio por torturarlo porque no le gusta ni que lo filmen ni que lo graben. Es que en ese tiempo yo soñaba con tener una emisora de radio. Por supuesto que eso solo fue un sueño temporal. No sabía de la existencia de los podcasts, mucho menos de la existencia de Miguel Hayes, por lo que el Solar no estaba ni siquiera en idea. Pero como en la radio todo es posible, hoy está aquí esta primera conversación que llega a ustedes con cierto retraso tipo Cuba, tarde, pero que no se nota. El tema amerita, yo creo, no dejarlo morir. Estaremos conversando de creación, de artistas, de condiciones de trabajo, de academia, de censura en Cuba. Una segunda entrevista actual estaremos publicando próximamente. Espero que la escuchen. Y bueno, nada, hasta aquí. La idea es lo siguiente. Bienvenido al Solar, con 5 años menos, Pedro Pablo Oliva. Compadre, que aguante tiene usted. Compadre, que aguante tiene usted. Cuando usted se va para el trabajo, su mujer. Lo primero es lo primero. En el 2014 pretendiste hacer una exposición en el Museo de Arte de Pinar del Río. La expo se malogró, se llamaba Utopías y Disidencias. A mi entender, era una de esas exposiciones coherentes, compactas, que realizabas en los últimos tiempos, porque en su conjunto todas las piezas mostraban un único discurso. El personaje protagónico de la serie se llama Utopito. Entonces empecemos por ahí. ¿Quién es Utopito? ¿Quién es Utopito? Utopito es un personaje que inventé un poco que para cuestionar la vida sociopolítica, espiritual y humana de mi país. Apareció en un momento de crisis generalizada. Es un personaje que es más bien autobiográfico más que otra cosa, que me parece que tenía contenido desde hacía tiempo a raíz de mi expulsión del Poder Popular Provincial, donde yo funcionaba como delegado. Es un personaje que raya en el absurdo, dice cosas que mucha gente no entiende y que inclusive a veces ni él entiende tampoco. Es un personaje lleno de contradicciones que trata de ver la sociedad de la manera mucho más justa que pueda e intentar mejorarla. Esa era la esencia de Utopito. Es como dice el nombre, utopía, es la utopía misma, pero tiene a su lado a dos excelentes ayudantes que se llaman Angulo y Pascual. Angulo y Pascual le ayudan a divagar o analizar la sociedad con su presencia más que otra cosa, porque necesitaba establecer un diálogo entre Utopito y otro personaje, y nada mejor
que esos dos personajes tan importantes en la cuentística cubana, que es Pascual y Angulo, de los cuentos de Pepito. Angulo, por aquello de, se dice, te parto el y Pascual te lo parto igual. Bueno, ya alguien un día hará la historia completa, pero bueno, Utopito de la noche a la mañana se me convirtió en un personaje totalmente independiente. De momento a mí me parecía que yo controlaba a Utopito, es decir, que yo controlaba aquello que pensaba y aquello que decía. Pero un día descubrí que Utopito se había separado de mí, se había independizado y decía cosas que yo ni siquiera entendía, que yo ni siquiera compartía en criterios o en análisis. Pero bueno, lo dejé que fuera y tomara el camino que quisiera. De ahí nacieron dibujos que ya digo, a veces no compartía, como que estamos como la patria, sin rumbo fijo. En Cuba hay palabras que desde el imaginario político están prohibidas y están mucho más prohibidas mezclarlas. ¿Por qué llamaste entonces a la serie Utopías y Disidencias? Para soñar con un mundo diferente y mejor, había que disentir. Que no había utopía que no tuviera disidencia en sí. Disentir de lo establecido. Y por lo tanto no podía separar utopías de disidencia, ni disidencias de utopía. De ahí que bueno que tomó la serie el nombre de Utopías y Disidencias. Eso es más o menos lo que recuerdo. Recuerden que yo no soy un intelectual en términos teóricos, yo soy un pintor que hace sus muñequitos y unas veces se siente mal y descarga humanamente y otras veces se pone a hacer las muñequitas estas graciosas y bonitas y comerciales de las cuales a veces vivo. Utopías y Disidencias te hizo militar en el cómic. Has dicho en varias ocasiones que el cómic fue tu semilla, el germen de tu vocación. ¿Por qué regresas al cómic o sientes que ahora sí estás o sí decides hacer cómic y no lo habías hecho antes? Bueno, el problema es que yo toda la vida lo único que quise ser fue un dibujante pobre de historietas. Pero ni siquiera pude hacer eso, porque no existían las condiciones en el contexto de mi provincia y en el contexto del país para que yo me pudiera dedicar a fondo a la práctica de la historieta. Pero eso se me quedó ahí. Yo leía muchos cómics, prácticamente aprendí a dibujar por los cómics y un día salieron en Utopías y Disidencias porque hubo una mezcla de texto e imagen, que era lo más parecido a una historieta. A mí me dio mucha alegría haber madurado eso. Eso maduró espontáneamente. Prácticamente yo diría que fue un acto de pura espontaneidad intelectual o de pura intelectualidad de creación, el nacimiento de Utopito y su vínculo con la historieta. Utopías y Disidencias no podía ser de otra manera. Tenía que ser así, simple, directa y graciosa. Como una historieta, como un cómic, como una caricatura. Esta serie te trajo ciertos conflictos. Hay quienes me dicen siempre, no, Oliva es un provocador. Es que a ti te gustan los problemas. Mira, no es que yo me busque problemas, los problemas están. Y unas veces los rozo, los toco, los reflejo, los expreso, y otras veces no. Por ejemplo, mira esto. Aquí no hay problema. Es una muchacha de perfil haciendo extraños equilibrios con un muñequito abajo. Yo a veces me dejo conducir por la inconsciencia. A veces no soy totalmente racional. A veces me interesa tocar aspectos de la vida del ser humano y es a veces difícil de desligar los conflictos caseros de los conflictos sociales. Y entonces a veces los expreso, pero es que no puedo desligar
el hombre cotidiano de la vida sociopolítica. No lo puedo, yo no he podido desligarme de eso. Unas veces emerge, unas veces aparece, otras veces no me es importante y me deleito entonces en jugar con la pintura. A lo mejor en otro momento me haces esa otra pregunta y te contesto otra cosa, porque la vida es así, y a lo mejor lo que te digo ahora lo niego después. En definitiva, yo soy utopista. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. Oye, qué bonito me está quedando esto. En Cuba a veces colocamos a los artistas en un pedestal casi que le perdonamos todo. Tú has recibido el reconocimiento, los máximos reconocimientos que se ofrecen en Cuba. La pregunta viene por cómo tú te sientes siendo artista. O sea, ¿hay algo especial en eso? Yo hago mis cosas, trabajo con mis tarecos, con mis materiales. Pero eso de creerme artista, yo después de haber visto a los artistas reales, es decir, esos extraordinarios artistas que cuelgan de los museos, pues yo me doy cuenta que uno es un berraco y que trata de hacer las cosas lo mejor posible, pero que uno no es nada extraordinario ni genial. Yo antes me creía que yo podía cambiar la historia de la pintura y decía, ese es Chagall, eso cualquiera pinta como él, o Klee, o Picasso, yo voy a ser mejor que Picasso, yo voy a cambiar la historia de la pintura. Después la realidad fue tan fuerte y la verdad fue tan dura que terminé diciendo, bueno, por lo menos voy a parecerme a Portocarrero, voy a parecerme a Amelia Peláez, a Milián, a Servando Cabrera. Y entonces, y aún así, aún hoy yo digo, bueno, ¿realmente habré llegado a eso? O todavía tendré que reducir más mi alcance comparativo, ¿no? Nada, que soy un hacedor de imágenes, una gente que se le ocurrió dedicarse a pintar, que intenta dejar constancia de su tiempo, de su época, pero que nada extraordinario, nada, no he hecho ningún aporte. ¿Qué aporte yo he hecho a la pintura? Ninguno. O sea, por echar a perder papeles. Y eso no lo digo por falsa modestia, ¿no? Sino porque es real. Pero bueno, el ímpetu de juventud te dice, vas a ser extraordinario, vas a ser genial, vas a transformar la historia de la pintura. Ese impulso me llevó hasta aquí. En los últimos tiempos yo he escuchado a personas que se quejan, sobre todo galeristas, críticos, de que los artistas jóvenes necesitan o exigen condiciones idóneas para trabajar. Después de estos 50 años que llevas ya trabajando de vida artística, ¿qué tú necesitas para trabajar? ¿Qué necesito para trabajar? A ver, tendría que ver porque uno ha pasado por facetas diferentes. Para dibujar bien y que saquen buenos dibujos, hay que tener una mesa de comedor donde además de eso se coma y después haya que recoger los platos y dibujar allá arriba. Eso como inicio. Esa es la clásica mesa de mi mamá donde hice yo creo que mis mejores dibujos. Las condiciones ahora han cambiado mucho las cosas. Hay demasiada participación de la tecnología en el proceso de creación y entonces sí se necesitan hoy condiciones ideales. Es decir, volar al cosmos ahora es más complejo que volar al cosmos hace unos cuantos años atrás. No sé por qué, pero la cosa se complicó. Nada, yo creo que el buen creador, y eso voy a insistir, con 2 hojitas y un palito hace una obra de arte. No creo que haya que buscar condiciones ideales para eso. Aunque ya digo, con la tecnología no se puede. Y además es un problema de rivalidad en el mercado. Las condiciones de trabajo a veces las impone el encuentro con otra gente que trabaje fuera del país, con otra tecnología o dentro del país.
Yo no entiendo mucho de esas cosas. Yo hablo a veces por hablar y yo sigo cogiendo mis hojitas, frotando mi óleo y cogiendo mis plumoncitos. Yo no entiendo mucho de eso. Cada generación tiene su manera específica de expresarse y su manera tecnológica de expresarse. Por lo tanto, sí, hay gente que necesita mucho de condiciones para crear y otros que no necesitan mucho. Ninguno de los dos es más talentoso que el otro. Sencillamente está en dependencia de qué hago, qué busco, cómo lo hago. Sí, chica, porque hay gente que necesitan 4 videobeams, sí, y entonces, ¿qué tú le vas a hacer a eso? Y hay otros que necesitamos una hojita de papel, pero eso no quiere decir que estemos más atrasados que los otros. ¿Y has tenido en algún momento esas condiciones ideales para trabajar? Ay, nunca. Yo nunca he tenido las condiciones ideales para trabajar. Jamás. Cuando ya más o menos estoy logrando un espacio ideal, ¡pum!, se me desaparece. Y me quedo de nuevo en el rinconcito donde hice los trabajos. Nunca he tenido condiciones ideales para trabajar. Creo que las condiciones mínimas, esas que es este caos, un poquito de música para ayudarlo a uno a enajenarse y ya. Pero condiciones ideales nunca tuve. Bueno, ya no las voy a tener, que yo sepa. Pero ya vuelvo a repetir, todos los creadores son diferentes, todos los creadores necesitan condiciones diferentes de trabajo. Cada uno, y repito, es un individuo y cada uno necesita ciertas y determinadas cosas que no necesita el otro. No comprendió a su hijo que un día se aburrió de la manzana en la cabeza. Echó a correr y el padre lo maldijo, pues cómo entonces iba a probar su destreza. Siempre hay un punto de inicio, un punto, por supuesto, donde viene todo el proceso de formación, donde empieza uno a tener un concepto desde lo estético o desde el discurso de lo que va a ser su arte. Ese punto casi siempre coincide con las academias, o las academias lo guían a uno, no sé. ¿Qué tú crees de las academias? O sea, sencillamente pregúntate qué tú crees de las academias de arte. ¿Qué yo creo de las academias? Las academias siempre hacen falta. Cuestione lo que no cuestione. Hace falta aprender ciertas cosas, ciertas maneras, ciertos trucos que se aprenden en las academias. Hay quienes dicen que ya las escuelas no son necesarias. Lo dicen hasta funcionarios cubanos. Tal vez por eso vino una ola de cierre de un grupo de escuelas a nivel nacional, y no tanto por cuestiones económicas, sino por concepciones de creación. Yo sí creo que hace falta las escuelas, el ABC técnico del creador. Nada, yo creo que son necesarias. Vaya, que no hayan muchas, pero que hayan unas cuantas. Tú te formaste en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la ENA, llamada en aquella época Cubanacán. Háblame un poquito de la ENA como academia. ¿Crees que la ENA tuvo unas características sui generis o fue una academia más? La ENA fue una escuela que yo no lo concibo dentro de la concepción académica. Era una escuela demasiado liberal. Basta pensar que ahí estaba Adigio Benítez, Fayaz Jamís, Martínez Pedro, Sandú Darié, Antonia Iris, para darse cuenta uno de que no era una escuela que tuviera una base de academia, sino era una escuela mucho más creativa, mucho más liberal. Las escuelas de provincia ya sí eran otra cosa. Te he oído hablar muchas veces de la influencia de Antonio Iris en ustedes en el contexto de la ENA. Primero, todos teníamos una admiración extraordinaria por Antonia. Y ella, si bien no nos daba clase a nosotros como grupo, sí permitía que uno le consultara cosas. Y uno le llevaba a trabajo y ella emitía sus criterios. Mi vinculación más fuerte fue con Fayaz Jamís.
con el que me llevaba muy bien y con el que creíamos los dos, y él sobre todo en la poesía. Pero era una relación bonita entre todos, ¿no? Porque no eran los artistas aquellos alejados de la realidad, sino vinculadas con ella y dando todo lo que sabían del mundo intelectual y del proceso de creación, nos los inculcaban con entera libertad y sin limitaciones. Ya te digo, ahí estaba Orlando Llanes, Adilio Benítez, Sandú Darié, Martínez Pedro, y fuera del contexto de la escuela teníamos a Servando Cabrera Moreno, que nos permitía que fuéramos a visitarlo, que viéramos las obras por lo que iba haciendo, y eso era un mundo mucho más bonito, yo creo, que el que hoy existe, ¿no? También tenía allí muy buenos compañeros de trabajo, como era Fundora, Pepe Fundora, que tenía una concepción avanzadísima de qué cosa era la creación, y Agustín Drey, que era otro igual, con un avanzado de pensamiento en la creación. Y de todo eso me nutrí, me fui nutriendo poco a poco, para terminar siendo un académico. Te gradúas en el 70, pasas a hacer el servicio social en la Escuela de Artes de Matanza, trabajaste también en San Alejandro y finalmente llegas a la Escuela de Arte de Pinar del Río, donde allí desarrollaste la mayor parte de tu magisterio. ¿Cómo fue tu relación con los alumnos? ¿Tenía el mismo espíritu de la Escuela Nacional de Arte o había otro espíritu aquí en Pinar del Río? Todo era una relación muy bonita. De ahí salieron artistas, ay Dios mío, espérate que me cayó una mancha aquí, tan importantes como con Juan, Abelito, Ibrahim Miranda, Luis Enrique Camejo. Realmente fue una relación bonita con ellos. Ya. Abelito, el Polaco, Eduardo. Y ya después, pasado el periodo de estudiante de academia, ¿qué tú crees de las instituciones cubanas? ¿Han sabido manejar las obras de los artistas cubanos, ya sea promocionándolas o en el mercado? ¿Ha logrado la institución cubana, que por ende es estatal, galerías, museos, etcétera, ha logrado hacer bien su trabajo? Falta mucho por aprender cómo manejar un artista de las instituciones cubanas, pero además tiene muchas limitaciones. Partiendo del hecho que hasta las galerías no tienen condiciones ideales y hace falta una economía para promover en este mundo la obra de un artista, de promoverla y llevarla a escala internacionales, ¿no? Entonces no hay una estructura favorable en ese sentido. No es que no sepan quienes dirigen lo que tienen que hacer, sino que no tienen a veces una sólida base económica que los sustente. Cuando te entregaron el Premio Nacional, en tus palabras de agradecimiento, en el discurso, pediste que se considerara la entrega del premio a creadores que no vivían en Cuba. ¿Qué crees hoy del Premio Nacional de Artes Plásticas? ¿Qué creo de la entrega? Lo que siempre he creído que es un premio muy reducido al contexto del país, que la historia no se puede hacer de esa manera, porque hay artistas que hicieron su aporte al contexto en Cuba, como Tomás Sánchez, como Flavio García Díaz, y sin embargo no se tienen en cuenta a la hora de escoger o dar el Premio Nacional de Artes Plásticas. Eso es un gran disparate. Lo he dicho en el contexto del jurado, cuando nos reunimos de vez en cuando para otorgar el premio. Cuando me toca, yo no sé si este año me toca,
Eso es un gran disparate, la historia no puede describirse de maneras diferentes. Y yo no sé por qué, cada vez que preguntamos el jurado, ¿por qué no se acaba de aprobar que la gente que vive en el exterior, también los artistas, también formen parte del listado de gente escogida para el premio? Nos dicen, todavía no se puede, todavía no hay condiciones, y nunca hay condiciones para eso, nunca. Pero entiéndelo, men, tómalo como quieras. La política no cabe en la azucarera. La política no cabe en la azucarera, no. Oh Dios, ¿qué quieres de mí? Desnúdate, nena, que vuelvo por... ¿Existe el arte o se censura el arte en Cuba? ¿Tú crees que seas un artista, un creador censurado? Obras censurables hay en todos los países. Va a existir siempre obras censurables. Gente que no permite que le cuestionen lo que está haciendo. Yo he sido censurado en más de una ocasión. Los funcionarios no permiten que le cuestionen su proyecto social, su proyecto de vida. Y tengo que decir que me han apaleado. Pero aquí firme, haciendo lo que tengo deseo de hacer. La censura es algo a la que se expone el creador que toca aspectos de la vida sociopolítica y normales, inclusive, porque si a veces socava o violentiza los esquemas de cierta concepción estética, a veces también la censura cae sobre ellos. Pero bueno, de unos años para acá más bien la censura aparece desde el punto de vista de ciertos cuestionamientos políticos que hace un creador de la sociedad. Desgraciadamente a mí me ha tocado parte de esa censura, como le ha tocado a Tania Bruguera, y le debe haber tocado a Pon Juan, y le debe haber tocado a un montón de artistas. Pero yo no sé, conmigo han sido un poco despiadados. Yo todavía no entiendo por qué. Si yo lo único que he hecho es haber hecho Gran Abuelo, haber pintado Gran Abuelo, haber hecho Utopito, haber hecho las medallas, cuestionar la sociedad para mejorarla, para hacerla mejor. Pero los funcionarios no lo aceptan. Tienen que nacer de ellos el cuestionamiento, no de los demás. ¿Qué sientes positivo en Cuba? ¿Qué negativo? ¿Qué valió la pena de este tiempo pasado? Imagínate tú, Silvia. Es más, ni te la voy a contestar. Yo creo que la virtud mayor es haber creado condiciones para el desarrollo de la educación y la cultura en el país. Y el peor defecto, intentar cercenarle la lengua a lo que tú has formado en pensamiento. Es decir, lo que estimulabas por un lugar, lo cercenabas por otro. Ese es el gran problema de este país. Pero no, yo prefiero no indagar mucho en eso. ¿Qué valió la pena de este tiempo pasado? Tiempo aprendido. Tiempo perdido para los que vivimos esa etapa, para algunos. Pero es tiempo aprendido, porque ya sé que no va a volver atrás. Ya esto fue una lección demasiado fuerte para el país. Ya no va a volver atrás. Eso es lo estimulante. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llora no más, botija, son macanas que los... Hay quienes hablan de maestría, de dominio del arte, cuando se refieren a tu obra. En este punto de tu carrera, ¿te sientes satisfecho con lo que haces? ¿Crees que has logrado lo que querías? Ya no creo en las imágenes que estoy haciendo. Estoy intentando de ver cómo me transformo, cómo cambio. Ahora todo lo que me salía era utopito, y entonces toda la solución era la misma. Ahora estoy tratando de ver cómo
¿Cómo me transformo? Eso es muy difícil al cabo de tantos años. La vida no te da la posibilidad de cambiar constantemente. Bastante tengo que ser agradecido con la vida, ¿no? De que me ha permitido cambiar tantas veces. Pero estoy inconforme con la forma como asumo, como soluciono la obra. Y entonces eso me tiene un poco parado, ¿no? Ya te dije los otros días que por más vueltas que daba terminaba haciendo un LAN. Yo decía, pero ¿por qué me sale un LAN? Y entonces, no sé, por eso estoy haciendo estos dibujos ahora, que no son más que apuntes de viaje, divagaciones, ensayos, cosas bonitas. Estoy alejándome de los temas políticos, porque también uno se satura. Entonces estoy saturado de tocar aspectos de la vida sociopolítica del país. Entonces prefiero dedicarme formalmente a ser una persona encaramadita arriba de la otra. Y ya, sin más objetivo que la forma, ¿no? Y el color. Esa es la expresión que resume todo esto. Mira qué bonito. Pero no, en cuanto me encabrone, asumo de nuevo algún dibujo como ¿what? Es un utopito preguntándose ¿what? Bueno, creo que ya estamos cansados los dos. Te he hecho bastantes preguntas. Te he obligado prácticamente a que me respondas. Pero bueno, te dejo ahí trabajando en esas cosas bonitas, como tú dices. Aquí estoy con Parkinson, pero para adelante, coño. Hice con mis canciones